Vamos a comenzar, hermanos, el estudio en la epístola de Santiago, la carta de Santiago. Les invito a abrir sus Biblias. Santiago. Y es una motivación poder comenzar con esta carta. Son 5 capítulos. No tengo definido exactamente cuántos sermones van a ser todavía, pero yo tengo mucha expectativa de que pueda ser para todos nosotros de ánimo y de instrucción. Es una carta muy práctica. Realmente es una carta con mucho contenido práctico. Prácticamente desde el inicio de la carta, hoy vamos a ver solamente la introducción, el versículo 1, pero luego podemos decir que en casi todos los fragmentos tiene aplicaciones prácticas muy buenas, muy útiles, muy necesarias para la iglesia del Señor. Entonces, espero que nos animemos al estudio de esta carta y los animo también, hermanos, a que hagan la lectura de esta carta o quizás también leer con anticipación los versículos al sermón que va a continuar o el capítulo que estamos en el estudio. Un pastor decía que el valor de algo está ligado con la autenticidad que tiene. Cuando algo es auténtico, tiene valor. No sé si alguna vez a usted le dieron dinero falso. Realmente eso es, uno se siente muy defraudado, ¿verdad? Estafado cuando si uno está vendiendo algo y le pagan con dinero falso. A mí una vez me pasó, porque la pérdida no es solamente el monto del dinero que le dio, sino también el producto que usted vendió. Entonces es una pérdida muy grande. Satanás es el maestro de la falsificación. Se disfraza de ángel de luz e intenta sembrar una semilla que parece la verdadera, pero es cizaña. Cuando hablamos de una relación verdadera con nuestro Dios, como hablábamos hoy en la mañana, esta relación real y genuina por medio de Jesucristo con el Padre, donde hay un vínculo familiar, personal, por la obra de salvación de Cristo y por este lugar de privilegio que nos da como hijos de Dios. Eso realmente es algo muy valioso. La salvación es lo más valioso que uno pudiera tener. Y así como cualquier cosa preciada en este mundo, para que eso sea valioso y no haya fraude o engaño, tiene que ser auténtico. De ahí la necesidad de probar o testear aquello que es de valor. El salmista dice en el Salmo 17:3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Otro salmo bastante conocido dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por eso, si el bien más preciado, en el sentido espiritual, pudiéramos decir, el valor más grande está en la salvación, que esta sea verdadera en nuestra experiencia. Los profetas llamaban a las personas a escudriñarse en sus caminos. El profeta Jeremías dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Evidentemente, si había alguien que estaba andando en un camino que no era el que Dios quería, podía reflexionar seriamente acerca de esa relación con Dios y ese grado
de compromiso con lo que dice su palabra. El profeta Ageo también dice palabras similares: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y como poniendo entre dos tapas, ¿verdad? Como un sándwich entre dos tapas, vuelve a decir Ageo: meditad sobre vuestros caminos. Era la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Hay un gran riesgo al autoengaño. Algunos aquí estuvieron estudiando durante cierto tiempo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte advierte o habla acerca de las características de aquellos que realmente pertenecen al reino de Dios. Pero al final del sermón, en Mateo, un texto también muchas veces citados con el propósito evangelístico, cuando el Señor dice en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es tanto lo que se dice, incluso las experiencias que se pueden vivir en el entorno religioso, sino que haya una relación real con Dios en la cual el participante humano es el receptor de esa gracia de Dios. Podemos decir nosotros, tiene la salvación y por lo tanto hace la voluntad de Dios. Sabemos que ese hacer la voluntad de Dios como creyentes no implica una perfección en este mundo, pero entendemos que hace la voluntad de Dios en ir a Cristo por medio de la fe y en tener el perdón de los pecados basado en la obra de Cristo. Entonces, la necesidad de examinarse está en toda persona, y el creyente lo hace con gozo porque también en ese autoexamen reafirma su fe y motiva su obediencia. El incrédulo debe hacerlo por el bien de su propia alma y para no seguir en el autoengaño. Juan el Bautista llamaba a las personas al arrepentimiento diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dice a los que allí estaban, y entendemos posiblemente entre el gran grupo, muchos hermanos, pero también algunos autoengañados: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, el desafío era para que toda la iglesia se examine, y si encontraban a Jesucristo en ellos, había gran gozo en ver los mandamientos del Señor y cómo un discípulo debe caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor. Muchas veces, como discípulos del Señor, nos enfriamos. Algunas veces tropezamos en aquello que sabemos que está mal delante de Dios, que es contra su voluntad. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras por inmadurez, pero necesitamos la instrucción de Dios, de su palabra y los medios de gracia que son necesarios para nuestro bienestar espiritual. En la palabra tenemos todo un libro, una carta también, que prácticamente es como un desafío a las personas a que se examinen si están en la fe. Ustedes saben, la carta de Primera de Juan. Primera de Juan es una carta donde parece que las cosas están pintadas en dos colores, blanco y negro. O es de Dios o es del diablo. O anda en la luz o está en las tinieblas. En esa carta se tocan varios temas que ayudan a las personas a recapacitar acerca de si su fe es genuina.
la obediencia a Dios, el no amar al mundo, el vivir en justicia, el abandonar el pecado, el amar a los creyentes. Y otra proporción de la Escritura, como mencioné al inicio, que nos ayuda a examinarnos, es el mismo Sermón del Monte. No solo las bienaventuranzas, sino todo lo que continúa en ese sermón. El resto del sermón habla, por ejemplo, de que los creyentes son sal y luz en el mundo. Nos habla mucho acerca de la ley de Dios y el compromiso que los creyentes tenemos con la ley de Dios. Habla del comportamiento externo, pero relacionado con una justificación interna. Habla de la adoración verdadera, del entendimiento correcto de las posesiones, de las relaciones interpersonales apropiadas. Y es interesante que Santiago parece ser que toma mucho de lo del Sermón del Monte para utilizarlo en su carta. Algunos dicen que pareciera ser Santiago que está aplicando el Sermón del Monte. Entonces es una carta que nos va a ayudar también a nosotros a examinarnos como discípulos del Señor Jesucristo. Ustedes saben que hay algunos que han atacado esta carta, sobre todo por el desarrollo de la doctrina acerca de la fe y las obras. Principalmente algunos han tomado esta carta para contraponerla a la enseñanza del apóstol Pablo, argumentando de que hay una contradicción entre ellos, pero nosotros sabemos que los dos libros, o todos los libros, las cartas paulinas y esta carta, son libros inspirados del canon, y no hay una oposición entre los temas doctrinales que ellos tocan. Ciertamente el apóstol Pablo habla de la justificación delante de Dios, y Santiago va a tomar un énfasis mucho más acerca de la visión horizontal de las personas frente a las personas, cómo esa justificación es manifiesta delante de los hombres. Entonces, vamos a meditar un poco, hermanos, en este primer versículo que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Quisiera compartir con ustedes entonces 4 cosas. Primero, acerca del autor y su historia o su testimonio. En segundo lugar, su carácter. En tercer lugar, su ministerio. Y en último lugar, su saludo. Comenzamos por el autor y su historia. Dice allí el texto, Santiago. El autor humano, porque sabemos que la palabra es inspirada por Dios, es Santiago. Este nombre era Jacobos o Jacobos en el original, luego en la traducción para nosotros es Santiago, pero vemos en el libro de Hechos que se mencionan varios con el nombre Jacobo, un nombre bastante común entre los hebreos, entre los judíos. Hay 3 posibles autores mencionados en el Nuevo Testamento. El primero es Jacobo, hijo de Alfeo, que está entre los 12 apóstoles del Señor, en las listas de los apóstoles. Uno puede leer allí. Sin embargo, hay pocas menciones de él. Algunos dicen que también puede ser ese el mencionado conocido como Jacobo el Menor. Lo cierto es que no era una persona tan conocida como para poder escribir una carta cuya presentación fuese tan solo el nombre. Ustedes saben que aquellos que eran apóstoles, bueno, el apóstol Pablo generalmente comenzaba sus cartas diciendo Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Sin embargo, en este caso vemos que solamente tenemos el nombre, Santiago, podríamos decir Jacobo. Ahora, los receptores de esta carta, con solamente
escuchar el nombre tenían que tener claridad quién era el que le escribía. Por lo tanto, estamos pensando de que era alguien conocido para los receptores y la mayoría de los estudiosos descartan entonces esta posibilidad del mencionado entre los apóstoles. También hay otro que era apóstol que era bastante conocido. Ustedes recordarán, Jacobo, hijo de Zebedeo, se menciona generalmente junto con el apóstol Pedro y con Juan, hermano también de Juan, el círculo íntimo de los apóstoles del Señor. En muchas oportunidades ellos estuvieron presentes en circunstancias donde el resto de los apóstoles no estuvieron. Ellos, por ejemplo, fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Solamente ellos entraron. Solamente ellos estuvieron también en la transfiguración. Ellos fueron los que se acercaron al Señor en su tiempo de oración. Sin embargo, este Jacobo murió en manos de Herodes Agripa primero. Él hizo que lo ejecutaran y lo tenemos relatado en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 2. Entonces, esto nos da un poco de claridad acerca de otro Jacobo allí mencionado. Hechos 12, 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, hijo de Zebedeo, murió entonces en este momento en tiempos de la iglesia primitiva. ¿Quién nos queda entonces entre los posibles autores de esta carta? El tercero mencionado es Jacobo, el hermano o medio hermano, podríamos decir, del Señor Jesús. Él aparece en los evangelios, Mateo capítulo 13, versículo 55, Marcos 6:3, luego vamos a leer un versículo de ellos. Son citados los hermanos del Señor y entre ellos Jacobo. Ahora, él no se convirtió en un seguidor de Jesús hasta después de la resurrección de Jesús. De acuerdo a lo que leemos en Hechos, capítulo 12, más adelante del versículo que habíamos leído, encontramos que Jacobo era un líder en la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 12, versículo 17, relata el momento en el cual Pedro es liberado de la cárcel y Pedro llega allí y habla con los hermanos y dice, pero él, haciendo con la mano señal para que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió para otro lugar. El mensaje de Pedro, evidentemente no era el Jacobo que había muerto, que leímos en los primeros versículos, sino que era a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, y esto nos hace pensar que era alguien importante dentro del liderazgo de la iglesia allí en Jerusalén. Más adelante, en Hechos capítulo 15, como vamos a ver, aparece él también con un rol importante en el conocido concilio de Jerusalén. Entonces, ninguno de los otros mencionados vivió tanto tiempo como para poder ser el autor de esta carta y ser una persona tan importante y conocida a modo tal de que los receptores de la carta pudiesen identificar quién era. La mayoría de los estudiosos de las Escrituras, aunque hubo algunas controversias con algunos teólogos, algunos reformadores, sobre todo por ese rechazo a la Iglesia Católica, y en el caso de algunos que tenían una ferviente defensa acerca de la justificación por la fe, algunos rechazaron esta carta, pero la mayoría de los estudiosos coincidieron en que el autor de esta carta fue Jacobo o Santiago,
el medio hermano del Señor. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene como dogma que María no tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces, los que las Escrituras mencionan como hijos, ellos van, como hermanos del Señor, ellos van a decir que eran primos o eran otra cosa. Pero vean lo que dice Mateo 13:55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Se refieren a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esos eran los nombres de los hermanos del Señor. Hermanos varones, porque también tuvo hermanas. Por lo tanto, entendemos que María tuvo al Señor Jesucristo, concebido en su vientre por la obra del Espíritu Santo, fue su primer hijo, pero luego, por la unión con José, tuvo otros hijos, y aquí se menciona la lista de estos hijos. Entonces, estos hermanos del Señor Jesús al principio no le creyeron al Señor. Y yo pienso que, sinceramente, no debe haber sido fácil para ellos. Estamos hablando de algo único, ¿verdad? O sea, el hermano mayor era el Hijo de Dios y era perfecto. O sea, María, si debe haber algo grato que pudo experimentar María, es tener un hijo sin pecado, ¿verdad? Eso es algo que toda madre quisiera experimentar, pero solo María, el Hijo de Dios. Y sus hermanos vieron a su hermano nunca desobedecer, nunca hacer nada fuera de la ley de Dios. Sin embargo, esto no siempre iba a significar de que iban ellos a tener una actitud positiva para con ellos. ¿Ustedes recuerdan que José tenía sueños y revelaciones de Dios, pero los hermanos no estaban contentos con eso? Y ciertamente José tenía pecados y faltas por las cuales justificaban una mala actitud. Pero no debe haber sido fácil también para ellos como hermanos convivir con alguien que era intachable. Y esto puede manifestar en un principio por qué su propia familia no le creían. En su momento vimos en el estudio de San Juan, en Juan 7, versículo 2 al 5, dice así: estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En su momento lo estudiamos a ese pasaje. Y dijimos que ciertamente esto, que parece ser un consejo de sus hermanos en beneficio de la expansión del ministerio de Cristo, ciertamente era una manera de presionarlo y de distanciarlo a él. Era un consejo humano, netamente humano, material de hacer las cosas. Pero el versículo siguiente aclara la razón de eso. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea que los propios hermanos del Señor no estaban buscando el desarrollo del ministerio de Jesús, sino más bien una manera de criticarlo a él o de exponerlo a él, incluso ante aquellos que querían su mal. En un punto, su propia familia, la propia familia de Jesús, llegó a pensar que Jesús estaba loco. Y entre ellos estaba Santiago, Jacobo, el autor de esta carta. Ve lo que dice Marcos 3:21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, pensaban que Jesús estaba loco. Entonces, al principio del ministerio, en gran parte del ministerio del Señor, hasta el tiempo de su muerte, no vemos que en Santiago haya habido fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, después de la crucifixión de Jesús, vemos que algo pasó tanto en Santiago como en sus hermanos. Nos dice en el libro de los Hechos, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, mencionó a los apóstoles antes, y dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiere decir que luego que el Señor
resucitó o murió y resucitó, los discípulos, los apóstoles y otras personas, las mujeres, María, los hermanos de Jesús estaban allí. Allí estaba también Santiago. Entonces podemos pensar que a partir de ese momento algo estaba pasando en la vida de Santiago. Pero quizás el punto más especial en cuanto a la historia de Santiago, en el propósito que Cristo tenía para con él o en su llamado, aparece en 1 Corintios capítulo 15. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15. ¿Saben que este es el pasaje donde el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos? Y él va a mencionar el orden en el cual el Señor se aparece y se manifiesta a los suyos. Y dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, notemos ahí, después apareció a Jacobo, una aparición del Señor Jesucristo resucitado de manera especial para con Jacobo, lo cual nos hace pensar en el propósito que Dios tenía para con él. Sabemos entonces que Jacobo fue un pilar en la iglesia primitiva, un pilar de la iglesia primitiva. Leímos leo para ustedes Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que no fuésemos a los gentiles, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Noten esto, la manera en que Pablo se expresa de Jacobo, juntamente con Cefas, con Pedro y con Juan, como columnas en la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, que mencioné antes, era el concilio de la iglesia. Y ustedes saben que había problemas con los judaizantes. Los judaizantes decían que era necesario que si los gentiles creían en el Señor, tenían que ser circuncidados. Y hubo una discusión no pequeña entre los que estaban allí. Estaban los apóstoles, estaban también ancianos, se mencionan ancianos de la iglesia en Jerusalén. Estaba Pablo y Bernabé y Pedro. Y habla primeramente Pedro, luego Pablo y Bernabé. Y al finalizar parece ser entonces Jacobo el que toma allí la palabra y refuerza el punto que había traído Pedro y motiva la conclusión del mensaje, que era no inquietar a los gentiles, entendiendo que la gracia de Dios se había manifestado para salvación a ellos, como bien lo había hablado Pedro y también Pablo y Bernabé. Entonces vemos que allí había una pluralidad, tanto en apóstoles como también en ancianos. Esa pluralidad entre ancianos no negó este rol que tenía Santiago entre los ancianos allí, y la pluralidad entre los apóstoles tampoco negaba el liderazgo que Pedro tuvo entre ellos y Pablo como apóstol a los gentiles. Entonces, cuando pensamos en este Santiago, este autor de esta carta, estamos hablando
del medio hermano del Señor. Estamos hablando de Jacobo, también conocido así. Algunos le llamaban el recto o el justo, el testimonio que hay también extra bíblico de una persona muy devota y dedicada a la oración. Algunos decían que tenía rodillas de camello por una persona que se dedicaba tanto a orar. Y de hecho en la misma carta vamos a leer en un momento que hace mención a Elías y a su oración. Este Jacobo, este Santiago, murió martirizado alrededor del año 62, de acuerdo a lo que relatan los historiadores, el historiador judío Josefo. Entonces, una persona que dio su vida por el Señor Jesucristo, un discípulo del Señor Jesucristo, también su medio hermano. Pero vamos a ampliar un poquito más acerca de cómo era él, hablando de su carácter. Y precisamente para considerar su carácter, la manera en la que él se presenta nos ayuda a entenderlo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y hemos hablado bastante en varias oportunidades acerca de la palabra siervo. Esta es la palabra doulos, la palabra que significa ese esclavo de más baja categoría, de absoluta obediencia, cedido totalmente en sus derechos y libertades, está completamente bajo el control de su amo, y era un esclavo que era esclavo de nacimiento. Y esto nos hace pensar quizás por qué aparece tanto esta palabra en el Nuevo Testamento en relación con los siervos de Dios. Desde el momento del nacimiento espiritual somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, ser un siervo de Dios o un esclavo de Dios era algo de mucho honor. Esta palabra, muchas veces traducida siervos, tanto en el Antiguo Testamento como Nuevo, fue aplicada para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Job, para Moisés, para Josué, Caleb, David, Isaías, Daniel. En el Nuevo Testamento mencionamos hace poco Epafras, Timoteo, Pablo, Pedro, Judas, Juan. Y el mismo Señor Jesucristo se describe así como un doulos, un esclavo. El valor de este título no está tanto en quién lo posee, sino más bien a quién sirve. Pero esto nos hace pensar en Santiago como alguien que realmente era muy humilde, porque él no utiliza esta carta para hacer una presentación acerca de su rango o su posición. El apóstol Pablo en un momento le llama apóstol a Santiago, no apóstol en el sentido de pertenencia de los 12, sino en el sentido del significado de la palabra, un llamado, un enviado por Dios. En Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y entonces era una persona que tenía un llamado del Señor, que tenía importancia en el marco de su iglesia local o autoridad, podemos decir, espiritual, pero él no hace uso de esas cosas para llamar la atención sobre sí mismo. Ni siquiera se describe como hijo de María, lo cual podría haber sido en algún punto de cierto peso, ni siquiera como medio hermano o hermano de Jesús. Entonces estamos pensando en una persona que realmente es un siervo de Dios y está vestido de humildad, comprendiendo que el valor está en aquel a quien sirve. Cuando pensamos entonces en la humildad, también podemos quizás volar con nuestra imaginación sobre ciertos pasajes que vamos a ver en la carta, donde vemos que él pone el énfasis en esta palabra. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Consideremos entonces ahora el ministerio que él tenía. Dijimos que era un anciano en la iglesia en Jerusalén.
un enviado de Dios. No sabemos qué fue lo que el Señor le dijo cuando se le apareció a él resucitado. Sabemos lo que habló con Pedro, sabemos algo de lo que habló con Pablo, no sabemos qué fue, pero podemos verle a él en su servicio al Señor, pastoreando la grey de Dios entre los judíos. Cuando leemos aquí en el texto vemos que esta carta, dice, está escrita a las 12 tribus que están en la dispersión. Y uno podría en primera instancia entonces tomar esta carta como una carta dirigida a judíos cristianos que habían salido de Jerusalén a causa de la persecución, la diáspora. Ustedes saben que el tiempo que se vivió en la etapa de la iglesia primitiva fue un tiempo muy duro. Él experimentó en todos esos años de vida y de ministerio, ver cómo había gente martirizada, ver cómo gente huía de Jerusalén por causa de la persecución. Pablo habla mucho de lo que sufría de los judíos. Imagínense lo que sufrían los creyentes estando en Jerusalén, siendo en un sentido una minoría. Por eso muchos huyeron, pero algunos quedaron. Él era uno de aquellos que había quedado allí y allí estaba realizando un ministerio pastoral. Imagínense la responsabilidad de cuidar de esas almas que estaban constantemente siendo atacadas por los judíos. Tan solo pensemos un momento en las cosas que vimos en el Evangelio de Juan acerca de cómo los fariseos acusaban a Jesús, de cómo los sacerdotes expulsaban a gente de la sinagoga. Ahora, a veces como que separamos mucho la historia, ¿verdad? Pero eso continuó y de una manera mucho más fuerte con el pueblo de Dios. Sí, hubo una gran explosión de conversiones en Hechos capítulo 2, un crecimiento, hubo un testimonio, pero después vino tiempos muy duros, difíciles, persecución, necesidades, pasaban privaciones, pasaban pruebas. Él tenía que ministrar entre esas personas y también con la carga de muchos que estaban a su cuidado pastoral, pero tenían que huir. Y pensando entonces en ellos esparcidos por toda Palestina. Para estas personas van estas enseñanzas, estas exhortaciones. Él estaba muy consciente de las pruebas, por eso comienza prácticamente con este tema. Lo vamos a ver en el versículo siguiente, en el sermón siguiente. El gozo en las pruebas. Y él quiere enviar esta instrucción para que también muchos puedan examinarse a sí mismos y ver la autenticidad de su fe, porque sin duda él estaba preocupado por la fe de ellos, que sea una fe real, que estén viviendo conforme al llamado que tenían como discípulos de Cristo. Santiago estuvo allí en una etapa de transición que no era nada fácil. Pensemos por un momento en lo que significó para los judíos cristianos cambiar el chip, se dice ahora, ¿verdad? De lo que es salir del judaísmo para algo nuevo. Aunque ellos todavía de algún modo seguían participando, iban a predicar al templo, ¿verdad? Y se reunían, pero cada vez la iglesia se iba separando más de ese judaísmo, porque los judíos a nivel religioso no aceptaban a los cristianos y los perseguían. Él era consciente acerca de las palabras del Señor Jesucristo, hablando de las cosas que iba a enfrentar allí en Jerusalén, cuando iba a venir el juicio. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Dice, aquí no quedará piedra sobre piedra. El juicio de Dios venía. Por lo tanto, Santiago estaba en cuenta regresiva, predicando y enseñando y diciendo en cualquier momento llega la muerte, ya sea por la persecución o ya sea porque viene la destrucción. Viene el Señor en su juicio, como lo ha anunciado. Entonces, realmente el peso o la importancia de las palabras de Santiago son para nosotros mucho mayores cuando la tomamos
consciente de la experiencia que él vivía y a quién escribía y con el corazón que escribía, como un esclavo del Señor Jesucristo, movido por el Espíritu Santo de Dios, para llegar con la instrucción a aquellos que no tenía quizás la posibilidad de enseñarle de manera directa por medio de esta carta, pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo también pensó en nosotros. Y en esta carta estamos también nosotros recibiendo bendición e instrucción. Ahora, hay algo interesante aquí, porque dice a las 12 tribus de Israel. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué pasó después de que Israel fue llevado cautivo? ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte? No hubo un remanente fiel de esa gente. Todas esas tribus, podemos decir en un sentido, quedaron en el cautiverio y en la apostasía y ya no pudieron formar más parte del pueblo de Dios en el sentido que los judíos lo entendían. Por eso los judíos de Jerusalén o de Judá no aceptaban a los samaritanos como parte del pueblo de Israel, porque ellos se habían contaminado, fueron llevados cautivos por los asirios. Claro, los judíos de Judá también fueron llevados cautivos, estuvieron en Babilonia, pero hubo un remanente fiel, un remanente que el Señor trajo, que volvió y que levantó nuevamente a la nación allí. Algunos dicen que entonces, cuando Santiago está escribiendo a las 12 tribus de Israel, es porque el Señor sabe dónde están allí los linajes y va de una manera milagrosa a levantar a los herederos. Pero nosotros pensamos más en una expresión en la cual Él está dando a entender que el verdadero Israel de Dios, esparcido por todo el mundo, es este Israel espiritual. Es la plenitud, las 12 tribus es la plenitud del Israel de Dios, que es la iglesia del Señor, no solo de judíos, sino también de gentiles, de aquellos que Él llama de todo el mundo. A estas personas les escribe, podemos decir a nosotros también nos escribe. Claro, va a haber temas muy puntuales donde Él va a tocar cuestiones que son muy prácticas para esas personas en base a lo que Él sabía que ellos experimentaban. Por ejemplo, vamos a ver en los últimos capítulos el tema de los ricos que oprimían a los creyentes. Prácticamente que esos ricos eran incrédulos, oprimiendo a esos judíos pobres. Pero si nosotros entendemos cada una de esas enseñanzas en su contexto y en su aplicación directa hacia esas personas, también podemos sacar provecho espiritual para nosotros como discípulos del Señor. En último lugar, y algo bien breve, es su saludo. Este saludo dice salud, de ahí viene la palabra saludo. Salud significa regocíjense o estén contentos. Esa es la idea. Uno lo entiende quizás más como salud física, y no está mal que eso sea parte del saludo, pero tiene que ver con un gozo, con una alegría. Este Santiago, que conoce las pruebas que estos receptores de la carta tienen, los quiere confrontar, los quiere confortar. Satanás quiere que estas personas duden, que se enfríen, que se desanimen, porque hay muchas pruebas, porque fueron dispersados, porque están lejos, porque muchas causas. Pero Santiago quiere que ellos sean fortalecidos en la fe, que entiendan que son coherederos con Jesucristo. Hay muchos temas en esta carta que vamos a meditar. Pruebas, sabiduría, tentaciones, la aplicación de la palabra, la parcialidad, las obras, la fe, la lengua, la amistad con el mundo, el juzgar, la autosuficiencia, el trato con los necesitados, la paciencia, la oración, por mencionar algunos, porque hay muchos más que allí se exponen. Yo espero que podamos tener ánimo para estudiar esta carta en los domingos siguientes y podamos entonces
disponernos para recibir la palabra, como la misma carta toca ese tema. ¿Podemos pensar en aplicaciones tan solo de un versículo? Yo creo que sí. En primer lugar, acerca de la obra de Dios en la vida de este hombre, de este discípulo, una obra de gracia, como es la obra que ha hecho en nuestras vidas. Ciertamente diferente cada testimonio, pero podemos reconocernos como receptores de esa gracia del Señor en nuestra vida, que nos sacó de nuestro pecado, de nuestras tinieblas, y nos dio la luz, la verdad, la salvación. Experimentamos como Él también el gozo de poder comprender por la fe el mensaje del Evangelio, y nos disponemos como siervos para servir al Señor. Entonces estamos viendo un ejemplo de un hermano en la fe. Muchas veces lo vemos en otras personas, quizás más mencionadas en la Biblia, el apóstol Pablo, pero ahora lo estamos tomando de parte de este autor de esta carta, de Santiago. Podemos meditar en su humildad y tomar esa referencia para nosotros. Podemos pensar en su corazón pastoral y predisponernos diciendo, ¿qué cosas el Señor querrá hablarme por medio de estas exposiciones? ¿Qué cosas colocó el Señor allí en esa epístola que van a ser para mí de edificación, de ánimo? Yo quiero, hermanos, que nos predispongamos como si vamos a recibir una carta, ¿verdad?, de alguien que realmente tiene ese peso de ser una persona piadosa y que va a transmitirnos algo sumamente práctico para nuestra necesidad espiritual. A veces estamos pasando por alguna situación espiritual, ¿verdad? Y queremos pedir un consejo. Y nuestra mente piensa, a ver, ¿quién puede ser esa persona piadosa que ame al Señor, que me dé un consejo de saber cómo enfrentar todas estas cosas? Bueno, aquí tenemos a Santiago, que va a decirnos muchas cosas. Podamos tomar esto con disposición, con humildad, con recepción. Pero también pensando, hermanos, en la cena del Señor que vamos a tener en un momento. Quisiera que vayamos por un momento a Hechos capítulo 15, para tomar una de las palabras del mismo Santiago en ese libro, cuando él tiene su intervención allí en el concilio, y meditar por un momento en el Evangelio. Algunos dicen que no hay muchas menciones acerca del Evangelio en esta carta y quieren de algún modo denigrar a la carta por no tener menciones directas acerca de Jesús o del Evangelio. Sin embargo, hay peso suficiente como para considerar que esa carta sí es una carta inspirada y que él era un verdadero discípulo del Señor y que él tenía un correcto entendimiento del Evangelio, pero estaba enfatizando en aspectos prácticos. Pero veamos aquí lo que dice Hechos capítulo 15. Como dije antes, aquí hablaron Pedro, Pablo, Bernabé, y dice el versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y ustedes pueden ver allí
la nota en referencia a Amós, capítulo 9, versículo 2, 11 y 12. Y sin duda algunos pueden entonces pensar, bueno, eso tuvo su cumplimiento cuando vino el remanente y fue levantado y reconstruido el templo de David. Sin embargo, Santiago aquí, con la inspiración del Espíritu Santo, él está aplicando eso a la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Cristo Jesús fue el que murió en la cruz, se levantó y resucitó. Y hay un nuevo templo, no es ese templo construido de manos humanas, no son esas piedras. Hay una nueva nación espiritual, la iglesia del Señor, compuesta también por gentiles. Ahí estamos nosotros, hermanos. Nosotros que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, nosotros que buscamos al Señor por gracia, le buscamos a Él porque Él nos buscó a nosotros, le amamos a Él porque Él nos amó, para que el resto de los hombres busque a Dios, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Señor nos ha llamado a formar parte de su pueblo, a venir a su mesa. Somos privilegiados. Él era consciente de que este nuevo templo, de que este nuevo tabernáculo es espiritual. Está compuesto por piedras vivas que invocamos al Señor, nos gozamos en su obra, en su sacrificio, en lo que ganó para nosotros y en todas las promesas que tenemos como hijos de Dios. Ahora vamos a participar del memorial de la muerte de Cristo, vamos a meditar en su sangre derramada y en su cuerpo clavado allí en la cruz. La entrega del Señor de su propia vida para nuestra salvación. Este hombre que comprendía perfectamente el Evangelio dio testimonio de fidelidad al Señor, aún entregando su propia vida. Quiere el Señor ayudarnos en la meditación de su palabra y también ahora a participar de la cena del Señor con ese espíritu de reverencia, de consideración, de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la meditación en el inicio de esta carta, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a comprender la verdad de tu palabra y que ésta, aplicada por tu Santo Espíritu a nuestras vidas, produzca el fruto que tú quieres en nosotros. Clamamos ser santificados, clamamos que nos concedas el ánimo, la fuerza en medio de las circunstancias adversas, el discernimiento espiritual. Edifica tu pueblo, salva, Señor, a los perdidos. Gracias por llamarnos a la salvación. Gracias por transformar nuestras vidas, por sacarnos de la incredulidad, por traernos a la luz. Gracias por habernos hecho tus siervos, que podamos, Señor, con ese entendimiento vivir nuestra vida, sabiendo que solo tiene sentido en tanto sea vivida en tu voluntad para tu gloria. Gracias por este ejemplo que leímos de este siervo tuyo. Y ayúdanos, Señor, ahora que hemos de participar de la cena del Señor, que consideremos lo valioso del sacrificio de Cristo para nosotros y así tengamos gratitud. Pedimos en Cristo Jesús. Amén.